Desde el día en que me di cuenta de la verdad. Un día, en medio de toda esta confusión, tuve la oportunidad de escuchar la predicación de un misionero europeo. De pronto, durante su predicación, preguntó a los oyentes, ¿han nacido de nuevo? Sus palabras penetraron hasta el fondo de mi corazón. En la facultad de teología me enseñaron que yo creía en Dios por haber nacido de nuevo. Pensaba que, debido a que yo tenía fe en Dios, seguramente ya había nacido de nuevo, incluso si no era consciente de ello. Sin embargo, cuando el misionero nos hizo esta pregunta abruptamente, me sentí desconcertado. Después de la predicación, me acerqué al misionero y tuve una conversación privada con él para discutir mi problema. Dentro de mí, sabía que, aunque había vivido como pastor por 10 años, si no había nacido de nuevo, definitivamente terminaría en el infierno. Todo este tiempo creí que había nacido de nuevo, le dije al misionero. Pero hoy cuando usted preguntó, ¿ha nacido de nuevo? Me di cuenta de que no fui capaz de responder que sí con seguridad. Querido amigo, dijo el misionero, ¿acaso tienes dudas acerca de tu salvación? No, no tengo ninguna duda, le respondí. Tengo una fe firme y estoy seguro de que si muriera en este momento, me iría al cielo. En ese caso, ¿qué más necesitas? Si estás completamente seguro de que puedes ir al cielo, no tienes de qué preocuparte. Estas palabras trajeron cierto alivio a mi corazón, pero en un pequeño rincón de mi ser aún sentía inquietud y frustración. Aproximadamente 3 semanas después, el sábado 18 de noviembre de 1961, me senté muy de mañana a preparar mi predicación para el siguiente servicio de oración matutino. En aquellos días, cuando preparaba un sermón, el suelo de mi estudio siempre estaba cubierto de libros. Para dar un buen sermón, un pastor tiene que recolectar información de muchos libros diferentes y acomodarla muy bien. Un sermón solo era una conexión y un entretejido de palabras de varios pensadores, de hombres literarios, filósofos, científicos, etc. Pensaba que esa era la manera de escribir una predicación. En ese día en particular, todo mi estudio estaba repleto de libros abiertos para preparar mi sermón. Tomé el libro de Romanos capítulo 1, versículo 17 como mi texto principal y escogí el título, El justo vivirá por la fe. Luego, como mi primer tema elegí la sección del versículo que dice, se revela la justicia que proviene de Dios, y comencé a buscar lo que significaba. Me parecía natural asociar este tema con Romanos capítulo 3, versículo 21, donde dice, pero ahora sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Al meditar en este versículo, de pronto me di cuenta exactamente de lo que estaba hablando y lo que esto significaba con respecto a mi propia situación. Pude ver que había una diferencia entre mi justicia y la de Dios. Puedo declarar en favor de ellos que muestran celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento. No conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. La justicia del hombre es la justicia de la ley. Sabía que yo mismo no podía ser justo, pero entonces me di cuenta de que Jesucristo, la justicia de Dios, se había vuelto mi justicia y mi conciencia fue librada de esa terrible carga de la ley. De esta manera, me di cuenta de la verdad. Sabía que ahora estaba justificado ante Dios a través de Jesucristo. No solo llegué a entender, sino que el constante tormento que había en mi conciencia terminó y mi problema fue resuelto. La cadena del pecado que tuvo atada a mi conciencia por los pasados 10 años se rompió y mi conciencia fue librada. No pude encontrar ninguna inquietud, pregunta o problema en mi conciencia, sin importar cuánto buscara. Ya no pude concentrarme en la preparación de mi sermón. Desde lo más profundo de mi corazón, un himno de adoración y gratitud brotó de mis labios. Todo ha cambiado desde que Cristo limpió mi pecado y me salvó. Mis pies se dirigen directo al cielo. Mi culpa y pecado Él perdonó. Todo ya cambió, mi Señor. Su sangre ya me redimió. Libre del pecado, Cristo me ha salvado. Todo ya cambió, mi Señor. Canté este himno una y otra vez desde las 2 de la tarde hasta que el sol se puso. Cambió mi vida totalmente desde ese momento. Me sorprendió darme cuenta de que ahora la Biblia era totalmente diferente.
Cada versículo parecía nuevo y todo comenzó a tener sentido para mí. Fue como si se me hubiera caído una venda de los ojos y ahora pudiera ver claramente. Ahora veía el mundo bajo una luz completamente diferente. Todo parecía insignificante en comparación con este tesoro que había encontrado. También cambió mi actitud con respecto a predicar. Al mirar a mi congregación, dejé de prestar atención a cuánto dinero ponían en el alfolí, a las posiciones sociales de los muchos individuos, o qué tan duro trabajaban para la iglesia, o cómo me trataban como pastor, entre otras cosas. Ahora mi única preocupación era el bienestar espiritual de mi congregación y si en realidad eran salvos y podían ir al cielo. Existen dos clases de fe. Hay una clase de fe que se basa en el conocimiento intelectual de la Biblia, de Dios y de Jesús, y en el conocimiento de los hechos. Luego se encuentra la fe que se basa en la liberación de la conciencia. Muchas personas solamente adquieren el primer tipo de fe y piensan equivocadamente que son salvos. Sin embargo, la fe que produce salvación es la fe que surge en la conciencia. Esa es la fe verdadera. Desde ese día, no tuve otra alternativa más que predicar para que despertaran los espíritus de mi congregación, ya fuera que les gustara o no. No tenía miedo de los ancianos de mi iglesia que tenían posiciones influyentes, ni de los miembros adinerados cuyo descontento podía afectar mi estabilidad financiera. Simplemente hablé audazmente y con franqueza por el bien de sus espíritus. Poco después, el secretario de la iglesia me comunicó ciertas aprensiones. Las personas se preguntaban qué había provocado tal cambio en su pastor, quien en otro tiempo daba hermosas predicaciones. No obstante, mantuve una posición firme ante ellos. Les dije, si me piden que me vaya, continuaré clamando por el bien de sus espíritus al salir por esas puertas. No puedo evitarlo. Aunque eso signifique morirme de hambre, no puedo predicar solo para darles gusto a mis oyentes. Cada domingo predicaba de esta manera desde el púlpito, con lágrimas corriendo por mis mejillas. Al paso de 6 meses, una o dos personas de mi congregación llegaron a darse cuenta de la verdad, y el trabajo de salvación comenzó a extenderse entre nosotros. Sin embargo, mientras esto estaba sucediendo, la imagen que tenían de mí en esa denominación comenzó a deteriorarse. Y finalmente, debido a que recibí el bautismo, mi conexión con la iglesia fue cortada y empecé a predicar el evangelio de manera independiente. Después de esto, me enfrenté a varios años de dificultad, pobreza y sufrimiento, pero en todo este tiempo el movimiento del evangelio continuó esparciéndose a medida que más y más personas llegaban a darse cuenta de la verdad. Esto es algo que no podría lograrse mediante planes y esfuerzos humanos. Solo podemos estar agradecidos con el Señor de quien creemos que es esta obra.